Muy buenos días, familia Vida Abundante. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Vamos a compartir otro valor de nuestra iglesia. Los valores tienen valor cuando realmente se entienden, se incorporan, se asimilan. Podríamos tener la lectura de los valores Bach en una pared y que sean solamente un adorno, algo decorativo. Y realmente los valores determinan la forma, determinan la manera en que nosotros vamos a lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros. En Vida Abundante, sanar familias en el nombre de Cristo. Y venimos al valor de la compasión. Un valor importante para nosotros porque describe en parte el corazón de Dios. Cuando uno lee Mateo 24 y empiezas a ver la descripción que hace Jesús del final de los tiempos, es un discurso apocalíptico, Mateo 24, donde se describe lo que va a acontecer al final. Uno de los renglones dice: la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Ni siquiera debo intentar probar que eso es cierto acá en Costa Rica y en el mundo en el que vivimos. Interesante que dice, sentencia que habrá una creciente maldad, crudeza maldad, y que eso va a provocar que la gente se enfríe, se enconche, que las personas se vuelvan ariscas. Lo mío es mío, su problema es su problema. La compasión entra a jugar allí, que es un valor cristiano, que lo vemos modelado por la persona de Jesucristo de una manera extraordinaria. En Lucas 10, desde el verso 25 hasta el 37, encontramos una extraordinaria descripción de lo que es compasión. A través de una famosa parábola que la conoce aún la gente que no es de Biblia, que nunca se ha acercado a las páginas de la Biblia. Pero en Lucas 10 nosotros encontramos un descriptivo de lo que es compasión. Y se dio a partir de dos preguntas que una persona religiosa le hizo a Jesucristo. Y le preguntó: ¿qué hay que hacer para ir al cielo? ¿Cómo heredo la vida eterna? Esa es la primera pregunta que le hace. Jesús, que solía no responder, sino responder con otra pregunta, se la devolvió. ¿Qué dice tu Biblia?, le dijo. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes ahí? Y él contestó de manera acertada. Era una persona con una buena teología. Jesús se la aplaudió. Le dijo: amar a Dios con todo y amar a las personas como a mí mismo. Hoy le dijo Jesús: bien, vas bien. Pero el muchacho, queriendo recomponerse, quizá dijo: esto es demasiado simple, demasiado corto. ¿Quién es mi prójimo? Esa es la próxima pregunta. ¿Quién es mi próximo? Y Jesús contó una historia, la historia del buen samaritano, que la conoce todo el mundo. Y en esa historia aparece la palabra compasión. Es una historia que versa de una carretera, de un camino sinuoso, serpentoso, muy peligroso que había entre Jericó y Jerusalén. Y el Señor empieza a describir que venía un comerciante y de repente ve a alguien asaltado, ensangrentado, inconsciente, despojado de todo. Se narra que 3 personas lo vieron. Pero que lo vio fue un sacerdote judío y dice que lo vio y se fue. Dice que evitó cualquier contacto. Dice que se alejó, se desvió y siguió derecho. Una persona religiosa, valga decir que el Señor está entrando en terreno muy peligroso, porque está contando esta historia y está diciendo que los malos de la película eran los judíos y que el bueno de la película era un samaritano, enemigo acérrimo
de los judíos. Jesús empieza a encrispar a la gente, porque no se supone que un samaritano sea el héroe de la película. Después dice que pasó otro religioso, en este caso un levita. Dice que lo vio y también dijo, uy, se me pasa la iglesia, la alabanza y la adoración que empieza a las 10:30 ya en Vía Abundante. No tengo tiempo para parar. Y siguió recto. Hasta que apareció el samaritano. Izaba solo que mencionara al samaritano y ahora lo pone como el héroe de la historia. Él fue el que actuó como Dios quería que actuara. Qué cosa increíble, impresionante. Todos nosotros tenemos nuestra propia historia. En el tema de compasión, normalmente lo que dijo Cristo que iba a pasar, nos está pasando. Empezamos a enfriarnos. Empezamos a perder calidad, por lo que sea, calidez con la gente. Reacción. Es cierto que no podemos arreglarle la vida a todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que podemos hacer algo por alguien. Y el propósito de esta reflexión es que ese milagro que debe ocurrir en el corazón de una persona para que yo pueda entender que en ese camino de sangre, donde hay una enorme cantidad de asaltados desde el kilómetro 1 hasta el último, Dios espera que yo entienda cuando Él me ha dado la orden de haga algo por esta persona. Haga algo por él, por ella, por esta situación. Porque la gran mayoría de las veces, igual que los religiosos, pasamos derecho. Recuerdo venir por la zona roja 30 años atrás, iniciaba Vida Abundante, teníamos una reunión y me acuerdo la presa que había ahí por la zona roja y yo en el carro y la gente metiendo las trompas y esto y lo otro, hasta que me di cuenta de que paraba el tránsito, porque no se veía un choque. Era un indigente tirado en media calle. Ahí aterrizó, no en la acera, en media calle acostado. La gente llegaba, lo veía, ahí empezaba el puje para poder pasar. Un presón. Yo sabía que era lo que tenía que hacer, pero no lo hice. Voy muy tarde. Así que soy otro más metiendo la trompa a la brava para pasar. Yo sabía lo que tenía que hacer. Me persiguió esa imagen durante mucho tiempo. Yo cuando estoy tenso con algo en la cabeza que no puedo, yo brinco. Como la muchacha del exorcista en la cama, así brinco. Pura tensión. Brinco, porque me viene el recuerdo y brinco y mi esposa me pone la mano encima. Caballo, No podía con mi vida. Era horrible, le decía, Señor, perdóname. Era espantoso porque se activó el sensor y yo sabía lo que tenía que hacer y no lo hice. Vergüenza mía. Así que defino lo que es compasión. Diccionario: sentimiento de angustia debido a los males de otros. Ser conmovido desde las entrañas. Sufrir con otro, ¿correcto? De acuerdo con el diccionario. Después de leer la Biblia, me gustan las definiciones propias. Definición personal de lo que es compasión. Es amor de primera calidad con acciones de primera calidad. No es solo sensación, es amor de primera con acción de primera. Esa es compasión. El Señor tuvo compasión de nosotros, de usted y de mí. Dio lo mejor, hizo lo mejor. Así que vamos a ver algunos aspectos en la famosa historia del buen samaritano. 4 en total. Vamos rápido. Señor, gracias porque eres bueno. Te pedimos que una vez más, Señor, algo que está escrito en todo lo que es el descriptivo de Vida Abundante, que uno de nuestros valores es la compasión. Queremos vivirlo y queremos legarlo. Y queremos, Señor, realmente
entender lo que significa, porque describe una faceta de tu corazón. Te pido esto, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje con nosotros como individuos, con nuestras familias y con la comunidad de fe. Pedimos esto por Cristo el Rey, que así sea. Amén. Bien. En primer lugar, valgo decir que este bosquejo lo compartí hace poco más de un año en un congreso que tuvimos acá, donde se me pidió que hablara de esto, de compasión, y lo he retomado, remozado para trabajar este fin de semana. Primero que nada, la compasión siente, es que nosotros necesitamos recuperar la sensibilidad, lo vamos a ver. La compasión siente. La callosidad hace que no sintamos, pero siente. Dice el verso 33 de esta manera, Lucas 10. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, asaltado, despojado, herido, inconsciente, desvalido, y dice la palabra de Dios, y viéndolo, atención, esto nos lanza nuestro tema, se compadeció de él. Este milagro, contrario a la indiferencia humana que nos hace pasar al lado del dolor humano gratis, olímpicamente, este hombre se conmueve y se compadece de él. Es un milagro. El milagro que esperamos que se reactive de nuevo dentro de nosotros, esa sensibilidad para saber que de tantos asaltados que hay en el camino de sangre entre Jericó y Jerusalén, hay uno que Dios quiere que yo atienda. No los puedo atender a todos, no me los puedo llevar a todos para el mesón, pero puedo hacer algo por alguien. Nosotros encontramos en este pasaje una enorme cantidad de barreras. El orgullo, por ejemplo, soy demasiado limpio para ensuciarme, soy demasiado importante para hacer esto. El activismo, estoy demasiado ocupado para detenerme, voy para una reunión, voy demasiado prisa, tengo que ser responsable. No entiendo que hay algunas cosas en la agenda de Dios que no están en la agenda mía. La indiferencia, mientras no me perjudique personalmente a mí o a mi círculo más íntimo, no me interesa. La religiosidad, que podríamos terminar diciendo, voy a orar por usted, lo cual es buenísimo. Hacer una oración por alguien, realmente hay que darle su mérito, tiene una gran fuerza. Pero hay ocasiones en que Dios espera que yo ore y haga algo por alguien. La oración es la mitad del camino. La maldad inherente en el ser humano, en cada uno de nosotros, manifestada de muchas maneras. Así que hay una descripción en este lugar de esta sensación. Estaba sintiendo como Dios lo hace. Es que soy el cuerpo de Cristo, eso quiere decir que soy las manos de Jesús, que soy las piernas de Jesús y que puedo hacer algo en el nombre de Él por una persona que está desvalida. Sentir como Dios lo hace, eso le pasó a este hombre. Una vivencia personal es conocer de una necesidad y reaccionar como el Señor lo haría. Es producto, esto es un milagro, de una vivencia personal del amor de Dios, el cual genera un milagro, transforma nuestro egocentrismo egoísta, indiferente, en bondadosa y compasiva misericordia hacia quienes nos necesitan. Entonces me detengo, aunque tengo importantes cosas que hacer. Entonces escucho, aunque creo que quiero decirle algo a alguien. Abrazo, aunque necesito consuelo. Es pensar que esa necesidad es mi responsabilidad, porque básicamente se da este milagro. ¿Cuál? La gran mayoría de nosotros le decimos a Dios que responda a una oración. Pero muy pocas personas le dicen a Dios, úsame como la respuesta a la oración de alguien. Eso es un milagro.
porque nos saca del spotlight, saca del foco. Y algo tiene que activarse dentro de nosotros. Es un caso icónico en vida abundante y en excelencia familiar. Varios de la iglesia nos mantenemos en contacto con la China, la conocemos así de cariño, y siempre hay algo nuevo que compartir acerca de ella. Esta semana hablaba con ella porque me gusta renovar el permiso para contar su historia de manera moderada, pero compartía con ella y cómo estás y cómo va todo. La China fue una niña que nos trajeron ya grande. El paní nos la entrega a nosotros. Ella se llama Jime. Muchos años viviendo en un sótano como esclava de trabajo, seguramente 1000 vejámenes. De las cosas que logramos nosotros encontrar de la poca información que había, es que fue jugada por su mamá a los naipes en China siendo una niña. Esa chiquita salió de la mano de un extraño y por los azares del destino termina en Costa Rica, no se sabe cómo. Y fue explotada en un sótano trabajando durante muchísimos años, hasta que fue rescatada en nuestra Costa Rica. No hablaba español bien. Era como un pequeño animalito. Nos acercábamos y ella se erizaba toda, porque no tenía ninguna virtud, ninguna capacidad relacional. Una cosa muy fuerte, un caso icónico. Y ahí se empezó. Se empezó con excelencia, con todo lo que los héroes y las heroínas que trabajan allí empezaron. Una familia de la iglesia la acogió cuando salió de acá. Que Dios bendiga a Delia, a Elías. La abrazaron durante un tiempo y desde su casa allí ella siguió estudiando, aprendió el idioma. Con el paso del tiempo se independizó, ella empezó a trabajar, se casó, se hizo empresaria, tienen restaurantes. Y siempre le decíamos, tú vas a romper con el círculo de maldición que dice la Biblia, que pesa sobre todos nosotros. Yo soy un Dios celoso, dice la palabra, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Tú vas a romper con la maldición. Tú vas a ser una gran mamá. Póngame la foto de nuevo. Esa muñeca que está a la derecha, esa es su hija. Oye, ahora qué clase de muñeca. Me la enseñó, mira, vale. Y entonces me la enseñan comiéndose un postre. Parecía el muñeco de Plaza Sésamo comiendo. Y me dice, ¿y sabes una cosa? Mi pasa, si me dice. Ahora que termine el curso lectivo, voy con mi niña a buscar a mi familia china para que conozcan a mi hija. ¿Cómo salió? No sabemos exactamente, pero sí sabemos cómo regresa. ¿Qué hace eso? Porque esta chiquita podría estar en cualquier parte, podría estar muerta. Esta niña podría estar en una esquina. Y hoy es una esposa, madre, es una mamá extraordinaria. Gracias a Cristo y a una iglesia. Quisiera que filmara cuando llegue con su hija. La compasión hace, en segundo lugar. La compasión hace. No solo siente, sino que hace. La lástima es una emoción un tanto barata, porque básicamente dice pobrecito y sigue recto. La compasión es diferente, porque la compasión
Una vez que siente que Dios lo toca y que hay algo que pasa acá y adentro y Dios me hace saber que esta es mía, esto es mío. No puedo con todos, pero Dios me manda con este y con este. Y necesito que ese sensor vuelva a activarse dentro de mi corazón. Para eso se necesita la muerte del ego. Y entonces se activa algo más. La compasión hace. Dice el verso 34 y espero que usted haya tenido buena nota en español. Quiero que ubique los verbos que hay en esos dos versos. Dice el verso 34, se acercó, lo curó, las heridas con vino, aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. La compasión es pura acción después de un milagro de sensación. Aquí, Dios me toca el hombro. Esa es suya. En el camino de sangre hay una enorme cantidad de heridos, pero el suyo es este. Ese es el suyo. Así que nosotros encontramos entre la compasión una enorme diferencia con la filantropía. Le agradezco a Dios que la gente millonaria saca una parte para dar a alguna causa. Bueno, mientras sea una buena causa, porque hay algunas que no son tan nobles. Pero la filantropía tiene límites, condiciona, es selectiva y es ostentosa. Si no salgo con el cheque en los medios, no te lo doy. Pero la compasión cristiana no le importa ni el nombre ni la foto. No debería importar. Y se diferencia de la filantropía en que toda la gloria le pertenece a Dios. Toda. Así que de repente vemos a un hombre que tiene piel de misericordia para ir donde lo necesitan y llevar a alguien donde ocupa ir. Lo vemos con ojos de entendimiento. No necesitó que lo convencieran, una visión, una voz. Supo reconocer la necesidad. Algo se despertó aquí. Un corazón amoroso tuvo compasión de él. Sintió como Dios sentía. Unas manos para cuidar. Realmente es absolutamente maravilloso lo que ocurre allí. Es un milagro. La gente está atónita porque está proponiendo que alguien que no debería ser el héroe de la película termina siendo el improbable, el proscrito. La gente, los samaritanos son gente que no nos gusta porque nos traicionaron, mezclaron la raza. Y ahora termina siendo el héroe. Leo mucho acerca historias y anécdotas de la Madre Teresa. Esta es una que nunca podré olvidar. Dice que venía con las hermanas de la caridad ahí a paso apurado a la tarea en la mañana temprano y que pasaron en Calcuta. Dice que hay muchos basureros ahí al aire libre, todo tirado por todo lado. Muy sucia la ciudad, mucha pobreza. Y en un basural donde van caminando, sienten un movimiento. Normalmente es una rata o un perro, aclara en la narración. Pero la Madre Teresa siente aquí. Eso que yo le pido a Dios, que no se apague y que si está apagado, que se encienda. Y entonces detiene el paso y se van. Escarban un poco y en efecto había una persona, un indigente en un estado terrible, casi de inconsciencia absoluta, con algunos espasmos de movimiento. Lo alzan entre todas y se lo llevan. Lo bañan, lo asean, lo rasuran, lo visten, lo cuestan. Está en estado de agonía. Sobrevive tan solo unos días. Le hablan de Dios, le presentan a Dios, cuenta cómo compartieron con él.
y antes de morir pronunció estas palabras. El hombre dijo, gracias, porque toda mi vida viví entre perros, pero Dios me permite morir entre ángeles. Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser el ángel más, que yo creo que Dios más usa, que no son los que tienen alas. Son así como usted. Son de carne y hueso. Y son capaces de que el corazón le brinque como a ella. Dice que fue una pequeña sensación lo que sintió. En tercer lugar, la compasión. La compasión cuesta. La compasión que vamos creciendo. Hay mucha gente que siente, muy pocas personas que activan. Y una vez que se activan, podríamos asustarnos cuando de repente tengo que despojarme de algunas cosas que no quiero que se dejen de ser mías. La compasión cuesta. A este hombre, que a todas luces es un empresario, llega al mesón, usted sabe que yo paso metódicamente por acá, la próxima gira de trabajo yo paso por acá, se ve que es un hombre de negocios, dice que tuvo que invertir su tiempo, era ocupado, tenía responsabilidades, pero él supo que hay cosas de mi agenda que no están en mi agenda, están en la agenda de Dios. Y tengo que aprender a reconocerlas. Tuvo que tragar grueso, porque lo vendó, lo curó con vino, con aceite, estaba ensangrentado, seguro en muy mala condición. Seguro no olía bien, no era fácil. Bueno, me obliga a salir de mi zona de confort, de comodidad. Dice que lo puso sobre su cabalgadura. A él le tocó caminar y jalar el caballo. Recursos, su dinero, aquí hay más. Aquí está esto. Si se requiere más, hágame saber. En esta historia hay tres tipos de personas. En alguna calzamos. Los tomadores, los que toman las cosas de los demás violentamente. Lamentable en nuestro país lo que está ocurriendo. Pero el otro grupo son los que retienen. Tenían para dar, pero no lo dieron. Lo retienen. No entendieron que es mejor dar que recibir. Y luego están los dadores, un grupo minúsculo, que encontraron la capacidad para desarrollar una satisfacción enorme en dar. Hay ocasiones en que no conocemos el final de una historia. Solo conocemos parte de ella. Vea la historia de Elena, otra niña del hogar. Desde muy pequeñita y hasta los 6 años estuve en el Hogar Excelencia Familiar, que es el hogar de Vida Abundante Coronado. Yo venía a la pastoral infantil, nos traían de Vida Abundante y ahí conocí a Dios y pude tener una relación con Él, escucharlo y Él escucharme a mí. Mi anhelo más grande que tenía en mi corazón era tener una familia y Dios escuchó mis oraciones, hizo un milagro y me dio a mis papás. Cuando ingreso al kinder, veo como a los chiquitos los recoge a alguien, hay actividades como de bailar y salir en algo y siempre va alguien a recogerte, a verte. También en la iglesia que venía una mamá o un papá a recoger al chiquito, cuando al final pues salías tú y tenías que esperar a tu papá a recogerte, pues a mí no me recogían mis papás, me recogían las tías o así. Creo que nunca le oré a Dios como hola, pido una familia, sino como qué raro Dios, porque yo no tengo eso, ¿verdad? Y no sé cómo se lo pedía así, yo creo que, me acuerdo que yo escribía y le decía como, ¿por qué yo no tengo esto? O sea, como, creo que me lo recuerdo así, y también como que lo dibujaba, era como,
como los papás y mis 4 hermanos. Entonces después cuando no estaban mis 4 hermanos fue como raro, fue como, qué raro, eso no fue lo que yo pedí. Pero después obviamente ya cuando avanza el tiempo, pues claramente entiendes los planes que Dios tiene. Y me acuerdo que cuando llega el primer día en el que los tengo que conocer, porque pues tú tienes que llevar 3 días de conocerlos y para ver si todo se acomoda bien y después para ver si ya te puedes ir a la casa con ellos. Entonces yo me acuerdo que el primer día yo los vi y yo dije, o sea, yo los abracé y les dije, mami, papi. Y fue una conexión demasiado linda con ellos. Solo Dios literalmente, fue algo demasiado perfecto. Yo no dudé ni por un segundo que quería que ellos fueran mis papás. Fue instantáneo, yo lo supe, creo que ellos también, espero. y sí, fue muy lindo. No puedo decir que yo creo en Dios por haberme dado una familia, porque he visto su presencia en muchas áreas de mi vida, en otras. Pero siento que la mayor razón, o sea, como que yo digo, como es que es imposible no creer en Dios, o sea, como que Dios existe porque no hay otra forma, es por ellos, o sea, es por mis papás. Entonces sí es como, gracias Dios por esta bendición, porque no todos la tienen, porque hay demasiadas niñas allá afuera que no tienen esta oportunidad y nunca llegan a tenerla. Y yo sé que desde antes de nacer no entiendo todavía por qué, o sea, por qué no pude, no sé, nacer de la pancita de mi mamá, pero él tendrá un plan, de algo habré aprendido, algo él sabrá por qué, pero sí, le doy muchas gracias a Dios por eso. Dos reacciones al testimonio de Elio. La primera, le he presentado 2 historias. Una salió grande de acá. Hace 20 años un permiso especial del PANI por la particularidad de la China. Salió grande del hogar. Ella salió niña. Son historias diferentes. Todas las historias tienen que ser iguales. Pero la gracia de Dios sobre ambos. Son una familia de vida abundante. Tanto Gis como Edu, militantes acá de la Casa Vida Abundante, y Eduardo, el administrador del grupo BAC. Él administra la iglesia, la escuela y el hogar. Él está encima de todo. Es extraordinario, es un profesional de primera línea muy codiciado. No pocas veces nos han tratado de serruchar con Eduardo. Recuerdo una vez que me enterara yo porque conocía a la persona que lo estaba invitando a irse con él. Dueño de un grupo grande. Y bueno, pensé esta vez sí se va Eduardo. Pero Eduardo nos comunicó que decidió no aceptar la oferta, muy tentadora económicamente. Todavía hay gente así. Después de digerirlo, de estar seguro de que fue así, le pregunté, Edu, ¿por qué? ¿Por qué no te fuiste? Y su respuesta me persigue hasta hoy porque vale mucho. Me dijo, porque ustedes cuidaron a mi hija cuando yo no la conocía todavía. Al hígado. Al hígado. Y por último, la compasión revela. Aquí salto a la carta a Santiago. La carta a Santiago es muy particular, es muy especial. Se le conoce como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento por pragmática. Santiago tiene una perspectiva de Cristo muy diferente a Pablo, a Pedro, a Juan, a cualquier otro. Muy diferente. ¿Por qué? Porque Santiago, el que escribe esa carta, era hermano de Jesús. Creció en la misma casa que Jesús. Entonces, él tuvo una experiencia con Cristo de su hermano mayor. Lo conoció como hijo, lo conoció como hermano, lo conoció como ayudante de José en el taller, lo conoció como vendiendo una silla, lo conoció como empresario,
Lo conoció de una manera muy diferente. Entonces, cuando Santiago se convierte y escribe, lo que escribe es un cristianismo sumamente práctico. Cito Santiago 2:15. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come hasta saciarte, pero no le da lo necesario para el cuerpo, una emoción, una sensación, un deseo sin acción. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La teología pura nos enseña, la doctrina real nos enseña que las obras no me pueden salvar, que no hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios. Soy un pecador y estoy separado de Dios. Que lo único que me abre las puertas del cielo es Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Es el que me abre de par en par las puertas del cielo. Santiago no está diciendo lo contrario. Está diciendo que la salvación en la vida de una persona se nota a partir de cómo vive, de cómo actúa, de cómo reacciona delante de la necesidad humana. La compasión revela motivaciones, actitudes. El experto en la ley, esto es un tema teológico para discutir. Los ladrones, alguien a quien despojar. Los religiosos, un problema que evitar. El mesonero, un cliente al cual aprovechar. Para el samaritano, el herido era un ser humano valioso a los ojos de Dios, al que tengo la oportunidad de servir y que Dios me puso en el camino. Revela mi relación con Dios. Revela los niveles de sensibilidad, compromiso y vida que yo tengo para con el Señor. Y se ve reflejado en nuestro andar. A mí me encanta Max Lucado, leo mucho de él. Es un escritor devocional, inspiracional. Así que de vez en cuando leo algo de él. Buenísimo. Una de sus historias, y para mí se convirtió en algo favorito, es cuando él describe su infancia en la iglesia. Dice que él era un terremoto viviente. Era uno de esos huilas que nadie ha encontrado donde se apaga. Él corría, botaba gente, se subía, se metía a la batería, tocaba el piano. Dice que los diáconos y los mujeres persiguiéndolo. Un desastre. Dice que él creció en la iglesia. Su papá lo soltaba un rato, pero cuando empezaba ya el servicio, el papá lo agarraba, ¡pum!, lo atrapaba, lo sentaba en el regazo y le ponía las manotas encima para que se estuviera quedito. Y dice Lucado, yo crecí en la iglesia sentado en el regazo de mi papá y me entretenía jugando con las uñas de mi papá porque era mecánico. Entonces yo le sacaba la grasa de la semana. Dice que se entretenía sacándole el graserío de las uñas. Y que aprendió a conocer las manos de su papá y particularmente las callosidades en la mano. Porque le llamaba la atención, era mecánico y estaba con aquellos callos tan grandes que él se los rascaba y pellizcaba. Dice que un día antes de salir para la iglesia se encontró un alfiler. Dice, ay, mira, para jugar en la iglesia. Entonces ya llega otra vez, corre, bota gente, se sube a la batería, un desastre. Y ya el papá lo atrapa, ¡pum!, lo sienta en el regazo. Dice que le ponen las manotas encima y él empieza otra vez a sacarle la grasa a su papá. Y de repente dice, uy, el alfiler. Entonces saca el alfiler y le toca el callo a su papá y mete la punta del alfiler en el callo. Suelta y sorpresa, el alfiler se queda pegado ahí. Y él dice, toda la mano de mi papá es callo, yo no sabía. Entonces agarró y con toda la fuerza, ¡guau!, le metió hasta que pudo el alfiler. Dice que fue en media iglesia. Y después dice, y me dolió el trasero como por 3 meses. Por supuesto. Pero Lucado termina diciendo, aplicación, es un genio. Dice, han pasado muchos años y sigo haciendo exactamente lo mismo. Ahora soy un adulto que va a la iglesia. Ya no como niño inquieto, ahora soy el pastor. Entro por ahí. Ahora ya no llevo alfileres a la iglesia.
ahora llevo un libro del cual hablo y predico, que se describe a sí mismo como una espada filosa capaz de atravesar el más duro corazón. Ahora el callo no está en las manos de mi Padre. Ahora el callo está en el corazón de la gente que ha escuchado 1000 veces la verdad y no han decidido por hacer. Y sabe que el callo es piel muerta sobre piel muerta. Permito que empiece la piel muerta a llenarse de capas hasta que no siento nada. La maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. De una manera impresionante, Mateo 25, siempre en un contexto de final de los tiempos, Mateo 24 y Mateo 25, Jesús culmina con 3 parábolas y hay una parábola, creo que esquivada intencionalmente, la parábola de las ovejas y las cabras. Se dicen algunas cosas fuertes ahí. Solo menciono algo que creo que es pertinente para terminar. Aparece Jesús diciéndole gracias a unas personas que dicen, pero ¿por qué me dice gracias? Aparece Jesús diciendo, oiga, gracias porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo? Porque estuve preso, hiciste algo por mí. ¿Cuándo? Gracias, porque la estuve pasando bien mal, hiciste algo por mí. ¿Cuándo, Señor? Y la respuesta de Jesús es extraordinaria. Cuando lo hiciste por un pequeño, lo hiciste por mí. Gracias. También se repite de la parte contraria. Ya la puede imaginar o la puede leer. Quisiera terminar acá pidiéndole que se ponga de pie, por favor, y que nosotros, una iglesia que pretende sanar familias en el nombre de Jesucristo, que uno de sus valores es la compasión, que Dios, a partir de su espíritu, sea capaz de reactivar ese sensor interno dentro de nuestro corazón que nos hace saber que aunque no puedo hacer todo por todos, puedo hacer algo por alguien. Cierre sus ojos, por favor. El Señor dijo a un grupo, apártate, no te conozco. ¿Qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo? Te grité, te toqué el hombro. Seguiste derecho. No te conozco. Señor, visítanos otra vez. Perdona la callosidad en nuestro corazón. Perdona nuestra indiferencia. Perdona nuestra reacción ante tanta maldad. Es encerrarnos. Cuando como nunca antes nos ocupas para manifestar tu gracia y tu amor a las personas. Primero como personas y como individuos. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que le pasó a la Madre Teresa. No se veía. Estaba debajo de un poco de basura. Me imagino desesperado por una persona que tocaste el hombro a esa hermosa mujer. Ayúdanos a detenernos, a sentir como tú sientes, a hacer lo que tú harías. Ayúdanos.
cuesta. Sí. Pero quiero recordarme a mí mismo que todo lo que tengo no es mío. Solo soy un administrador. Todo lo que tengo es tuyo. Permíteme despertar, Señor, impulsar, invertir en la extensión de tu reino. Ayúdame, Señor. Y para todos aquellos que de alguna manera en este tema hemos sido pródigos y hemos seguido recto, queremos regresar a ti, a tu casa, a tu abrazo y que nos devuelvas tu corazón, Señor. Por eso convertimos este canto en una oración desde el alma, desde el profundo de nuestra alma. Te lo pido, Señor. Nombre de Jesús. He llevado la carga por mucho tiempo. Yo no fui creado para tal labor. Te escucho invitarme a dejar todo a ti. Te veo aquí, me entrego a ti, te necesito, Dios. Corro a ti, Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, hay que temer, mi alma te anhela, mi amigo más fiel, así corro a ti, Padre, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Estaba perdido y tu plan continuó. Enviaste a tu Hijo por mi redención. No, no tengo un contexto de amor sin igual. No puedo entender ni comprender, solo sé que te anhelo, Dios. Corro a ti, Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, nada hay que temer, mi alma te anhela, mi amigo más fiel, así corro a ti, Padre, una vez y otra vez. Corro a ti, Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, nada hay que temer, mi alma te anhela, mi amigo más fiel, así corro a ti, Padre, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, Ponemos nuestra mano en el corazón de manera simbólica. Perdona, Señor, que la verdad llegó una vez, dos. Por mi falta de reacción, mi corazón se ha encallecido. Y te pido perdón por eso. Que cada vez que pasé de largo, que tuve la oportunidad de ser instrumento en las manos de Dios para hacer la respuesta a la oración de alguien. Perdónanos. Quiero pedirte, Señor, que tú seas capaz por tu palabra de atravesar tanta dureza,
Y como profetizó Ezequiel, devolvernos un corazón de carne donde hoy hay un corazón de piel. Y quiero pedir, Señor, eso para cada uno de nosotros, para quien está aquí y para quien está allá. Es un milagro, Señor. Ayúdanos a volver a convertirnos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Permite que la próxima vez en tu nombre me pueda detener. También como familias quieres usarnos. Y como iglesia. Oramos pidiéndote, Señor. Permítenos crecer como una iglesia generosa. Lo rogamos, sí. En un mundo indiferente. Todo es posible solo gracias y por Cristo. Por eso te pido, Señor, sé el Rey de mi vida, mi corazón. Ven a mi vida, Cristo. Te necesito, Señor. Cada día seas tú más y yo menos. Ayuda. Ayúdanos, Señor. Tenemos 30 años, Señor, que hiciste nacer esta comunidad de fe. Si has permitido ver muchas cosas. Suplicamos, Señor, por ti, que lo mejor esté al frente. Danos para dar. Fortalécenos para ayudar. Pedimos que ese hombre y esa mujer adormecidos durante años despierten hoy. Lo que te pido. Te ruego, Señor, que una vez más, a pesar de tanta dureza nuestra, tu palabra sea capaz de levantar un muerto. Que así sea. Por Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Amén. Amén. Y amén.